me parece muy sugerente el título de En el mismo barco, pero yo niego que estemos en el mismo barco. Les comentaba antes a la entrada, casualmente tenía ¿cómo se dice esto? Un catálogo de un artista, de un escultor, pintor beninés, de Benín, Romuald Azumé. Este catálogo es de 2016 y se llama All in the Same Boat. Todas las personas en el mismo barco. Claro, el barco que él dibuja es un barco, pues no sé si lo veis, ¿eh? Un barco hecho de alguna madera africana. En el catálogo de sus obras es un artista muy reputado, ha expuesto en París en el Grand Palais, en la no sé qué galería de Londres varias veces, ¿no? Bueno, yo lo he conocido casualmente, es decir, yo de arte no sé nada. Hay gente conocida como David Bowie que tenía entre su obra y se ha conocido al venderla después de su muerte, obra de Azumé. Bueno, y que, bueno, por ejemplo, hace estas como máscaras o como aspersores como estas máscaras como se ponen para bucear, las macaetas, que son hechas con bidones de gasoil, de combustible, vamos, que se vende cada 100 metros en las carreteras de Benín y que causan muchísimas muertes y muchísimas graves lesiones de quemaduras a población de Benín. Tanto lo del mismo barco está muy bien y efectivamente debiéramos pensar que estamos en el mismo barco porque esto se va al carajo, puede irse al carajo para todo el mundo al mismo tiempo, pero ciertamente o no estamos en el mismo barco o vamos en partes distintas del barco, como en el Titanic, ¿no? Es más, el propio Pepe Mujica ha dicho que vivimos 40 años más que hace 100 o que hace no sé cuántos años. No es verdad. Vivimos 40 años más, algunas, bastantes, millones de personas en el mundo. En Benín, casualmente también, la esperanza de vida es solo de 53 años. Por lo tanto, es una evidencia que no viven 40 años más de lo que vivían hace no sé cuántos años. Hablamos de la globalización. Es verdad que se dice está globalizado el mundo económico y financiero, que en realidad es al final globalizar lo que nunca debía haberse globalizado, porque al final es el control absoluto solamente desde una oficina o desde la cama pulsando un botón, pero el resto no está globalizado. No hemos globalizado la salud, no hemos globalizado la esperanza de vida, no hemos globalizado las maneras de vivir, ni siquiera hemos globalizado los ataques al medio ambiente. China ya ha comprado gran parte de África, cuando necesitaremos 4 planetas, bueno, antes de necesitar planetas exteriores, ya parte del mundo está buscando un planeta dentro del planeta para poder seguir esquilmando después de haber esquilmado la propia Tierra. Y es evidente que el mundo no está globalizado porque quienes aquí hablamos, evidentemente, somos la gente normal de nuestro país. Habrá entre nosotros también, pues, en fin, en términos de renta, personas distintas, pero seguimos siendo el 1% del planeta, más o menos, comparado con el resto del planeta. Por lo tanto, en el barco unos van en la sala de máquinas, otras van en la hamaca al borde de la piscina y a otras personas les va a tocar remar o ya están remando, aunque haya motores. Esto del trabajo es una preocupación, efectivamente. Hemos vivido aquí hace 30 años, no más. Ander es joven y no se acuerda, lo habrá leído. Un poco menos, pero no te acuerdas. Hemos vivido con unas tasas de desempleo del 25, 20 y tantos %. Yo soy de Tolosa y en Tolosa
yo cerré en el juzgado la última papelera y teníamos algo más del 25% de desempleo, así que muy lejos de la aspiración del lehendakari actual de que 1 de cada 10 personas solo, pongo todas las comillas que queréis al solamente, esté en desempleo. Hemos vivido otros tiempos. Yo no sé si esto es efectivamente irreversible, aunque parece que sí. Pero me parece muy seductora la predicción de Keynes sobre el trabajar 15 horas a la semana, pero bueno, primero no sé si vamos a ser capaces, yo creo que no estamos siendo ya capaces, está demostrado, de repartir el trabajo. Lo de trabajar menos para trabajar todas, bueno, pues llevamos mucho tiempo escuchándolo, mucho tiempo sembrándolo, pero eso no termina de cuajar y no termina de cuajar en la tierra. Y a mí me produce también alguna preocupación el hecho de que valoremos el trabajo hoy solamente en términos de trabajo innovador, de trabajo inteligente, y de que consideremos que solo un tipo de trabajo puede ser personalmente satisfactorio, porque a mí me cuesta pensar que haya trabajos que vayan a desaparecer. A mí me cuesta pensar, por decir una tontería, cómo vayamos a hacer el pincho pote mañana si no hay nadie que haya preparado las tortillas o nos sirva la caña, a menos que cambiemos efectivamente radical y absolutamente de manera de vivir, que es perfectamente posible, y no solo posible, sino absolutamente deseable vivir de otra manera solidaria, absolutamente solidaria, en Ausolán, etc. Pero yo no sé si eso va a ocurrir, y lo que sí sé es que en nuestro mundo occidental, en el que todavía hoy, y por mucho que yo no tengo nada que objetar al planteamiento de una renta básica universal, pero todavía hoy el trabajo es lo que a las personas con carácter general nos ancla a los derechos de ciudadanía y a una cierta consideración de dignidad personal y de utilidad social, etc., a mí me cuesta pensar si va a ser posible una sociedad en la que prescindamos de esos anclajes, como digo, de ciudadanía, de dignidad y de utilidad, porque yo creo que no va a ser tampoco lo mismo para todo el mundo. Quiero decir que habrá gente que no trabajará y que tendrá todo el derecho, tiene ya todo el derecho a disfrutar de una renta de ciudadanía, una renta básica incondicionada que le garantice la subsistencia, pero no solo la subsistencia, sino también su dignidad, su libertad y su seguridad personal. Pero yo dudo que esto vaya a ocurrir para todo el mundo. Y por lo tanto, todavía seguirá habiendo quien trabaja, quien es por lo tanto, con muchas comillas también, útil socialmente, y quien no lo es. Y a mí me parece que también ese trabajo de la innovación, el trabajo inteligente, el trabajo en esos términos, yo no lo desprecio, pero creo que hay un montón de maneras de trabajar y de estar en el mundo que aquí en Occidente también vamos rechazando. Yo la primera vez que me di cuenta tontamente de esto, bueno, en fin, la robotización, ¿no? Y yo creo que además hablar de robotización quizás es demasiado, hay muchos trabajos que sin haberse robotizado la actividad han desaparecido. Pero bueno, es un fenómeno recurrente. En la Gran Bretaña del inicio de la Revolución Industrial, pues el maquinismo ya fue una preocupación porque efectivamente disminuía las posibilidades de empleo. Y bueno, se produjeron los fenómenos del antimaquinismo, etc. Pero yo la primera vez que lo vi, pues debe ser hace, no sé, como entre 15 y 20 años. Una imagen absolutamente estúpida, pero clara, de ver el muñequito en la carretera con la banderita señalizando una obra, ¿no? Ahora la verdad es que sigue habiendo las dos cosas, el muñequito y la persona que hace ese trabajo.
Y yo no digo que ese sea un gran trabajo ni que se deba mantener, pero en otras sociedades, en otros lugares, existen montones de trabajos de personas que mantienen un ritmo de vida diario, desde luego muy distinto del cuidarse y del dolce far niente y de, en fin, de esa vida idílica de no trabajar, que yo no me niego a ella, pero como creo que yo no lo voy a ver, y creo que hay mucha gente, y mis hijos seguramente no lo vayan a ver, pues me pongo en cómo salimos de esta. Quiero decir que hay lugares en los que la gente trabaja como se trabajaba antes aquí, en cosas que hoy nos parecerían absurdas, pero vas a cualquier país en fin, en vías de desarrollo y hay gente que tiene trabajo, pero son trabajos de los que hoy en día aquí tampoco valoramos, como no valoramos los trabajos que está realizando gente migrante que ha tenido, bueno, pues por lo menos la legítima oportunidad de estar aquí. Yo, como digo, no sé si es posible un modo de vida sin trabajar y no sé si la renta básica universal lo puede garantizar. De todas maneras, no creo que sea el objetivo de la renta básica, ni mucho menos, ¿no? Pero como el documental ha terminado un poco ahí en esa aspiración, yo también no estaría por reclamar el derecho a la pereza, ¿no? Como lo hizo la FARC, pero no sé si eso es lo que a mí en estos momentos me interesa. A mí me interesa cómo nos salvamos en general todas las personas, qué hacemos con toda la juventud que haya estudiado o no. Y también me preocupa mucho ese discurso del utilitarismo de los estudios. Creo que la renta básica también podría facilitar muchísimo la libertad para el ejercicio, por lo menos para la preparación, para la vocación, aunque luego no sirva de nada. A mí las universidades ad hoc, creadas para emplear automáticamente a las personas en las propias necesidades de un grupo empresarial o de otro, porque son siempre grupos empresariales, se llamen como se llamen, a mí me parece preocupante y por lo tanto me preocupa que la gente no tenga la libertad de poder dedicar un tiempo de su vida, esos años que alguien hablaba ahí de perdidos, que en absoluto lo debieran ser, solo son perdidos si están enfocados exclusivamente a la empleabilidad, pero tienen otra función muy importante, yo creo, en la vida de las personas, en unas edades además pues interesantes de socialización, de comprensión del mundo, etc. Yo por eso lo voy conectando un poco, la renta básica me parece que sería también ahí muy, muy útil. Pero dos cosas para empezar a terminar. Primero, hemos hablado de trabajo, de robotización, de trabajos determinados, de trabajar 15 horas, en un mundo en el que todavía, como decía, el barco será el mismo, pero la posición de las personas en el barco desde luego no lo es. Hay 21 millones de personas sometidas en el mundo a esclavitud o semi-esclavitud o trabajo forzoso. Son datos de la Organización Internacional del Trabajo. De esos 21 millones de personas, la mayoría, tantos millones, son mujeres y niñas y el resto varones, hombres y niños. Y toda esa gente está explotada bien directamente por particulares o bien por los estados, los suyos normalmente, pero al servicio de intereses económicos de otros lugares, seguramente mucho más cercanos geográficamente a quienes estamos aquí que a sus propios países. Y este trabajo forzoso está generando en el mundo 150.000 millones de dólares de beneficio, por supuesto incontrolado, cada año. Y al margen de esto, y ya con esto sí que termino, creo que tenemos un gran problema, y sobre todo quienes trabajamos, valga la redundancia, en el mundo del trabajo, en un momento en el que todavía un poquito más de una persona de cada 10 no tiene empleo. Cuando prácticamente del resto de las personas que tienen empleo, un buen número de ellas, hasta el punto de que casi el 25, 20 y pocos % de las personas que hoy perciben la renta de garantía de ingresos son personas con empleo, personas que trabajan pero cuyas rentas no alcanzan a mínimos dignos. En este mundo todavía, yo hablo por mí exclusivamente, esto nos afecta y nos influye más, o me influye y me afecta más de lo que pienso.
en una Europa en la que hemos pasado de las garantías laborales a partir del final de la Segunda Guerra a la flexiseguridad y ya en nuestro caso solo a la flexibilidad, en el que tener empleo es una fortuna y una suerte hoy y realmente no un derecho reconocido, porque no lo es. El Estado, los Estados en Occidente han renunciado a hacer realidad el derecho el derecho al trabajo, han renunciado a la posibilidad, a la única posibilidad que es ser generadores de empleo los propios Estados, en ese mundo en el que, como digo, trabajar es una suerte. Quienes trabajamos con el trabajo nos vemos influidas en muchas ocasiones pensando de qué se quejará la gente, y lo conecto ya solamente con dos pinceladas con el mundo de la justicia, de la jurisdicción en la que yo me muevo, de la jurisdicción del trabajo. Cuando una persona trabajadora reivindica sus derechos, hasta hoy eso se puede considerar, o se está considerando en muchos aspectos, como un auténtico lujo y casi como la mala utilización de un derecho frente a quien no tiene nada, frente a quien tiene menos. Esto creo que es un discurso que todavía se escucha, un discurso anti-reivindicación de derechos, un discurso antisindical, claro, que a mí me parece muy preocupante. Y yo no tengo más que decir. Como veis, he dicho cosas sueltas y muy deslavazadas, pero solo pretendía decir que el barco no es el mismo, que pertenecemos, según cómo nos miremos, cómo miremos el planeta, a ese 1% que se sale de la gráfica, como en los Estados Unidos, y que, bueno, el mundo sin trabajo es posible que ocurra. Todas las utopías efectivamente son realizables, pero yo preferiría conocer, si otras generaciones posteriores conocen otra cosa estará fenomenal, pero a mí me gustaría, y como yo tengo prisa biológica, obviamente, pues me gustaría conocer un mundo en el que el trabajo sea verdaderamente un derecho para todas las personas, el trabajo digno, por supuesto. Y entonces ahí cómo encajamos renta básica, trabajo garantizado. Me parecen ambas propuestas muy interesantes, pero también creo que habría que buscar o conjugar, bueno, las dos propuestas que se están moviendo ahora en el debate. No sé si me explico. Sí, yo he hecho alusión a la responsabilidad y a la obligación de los Estados, de los poderes públicos de proporcionar directamente el derecho a la ciudadanía, en este caso el trabajo como derecho. Bueno, nos hemos acostumbrado a oír hablar de la vivienda como derecho subjetivo, a pesar de que al final todo pasa por el mismo tamiz, todo al final es sustituible por dinero, o se está haciendo sustituir por una prestación económica que en realidad no es lo mismo que proporcionar el derecho. Con la vivienda lo estamos viendo con claridad, y con el trabajo pues también, aunque ni siquiera llega a esa sustitución económica a todo el mundo, evidentemente. Yo creo que tal y como se plantea la renta básica universal, o esta renta básica de ciudadanía, es compatible con la que yo entiendo que es obligación pública de proporcionar empleo, no trabajo, tenemos muchos trabajos, de proporcionar empleo, trabajo remunerado a toda la ciudadanía. Estaríamos en las mismas, creo que seguiría siendo un derecho de ciudadanía la renta básica universal, compatible con esa obligación. Yo no veo la dificultad. Lo que creo es que puede la renta básica universal u otro tipo de, bueno, no quiero llamar prestación, otras prestaciones que hoy en día existen, puede ser la coartada perfecta para evitar que los Estados no solo proporcionen empleos, sino que sostengan determinados tipos de empleo que la iniciativa privada no está dispuesta a sostener, o no está dispuesta a sostenerlos de manera digna desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, y basta ver sobre todo los empleos vinculados a los cuidados y a todo lo que es el área de servicios sociales. Por lo tanto, yo creo que no
transitar por la senda de la renta básica universal no impide que sigamos reclamando, yo en fin, entiendo, la responsabilidad de los poderes públicos en cuanto a proporcionar ese derecho ciudadano al trabajo, pero creo que se pueden escudar perfectamente en evitar haciéndolo, y no solamente es un perjuicio personal de no tener empleo, sino el perjuicio social de que determinados empleos, determinados sectores efectivamente estén como están hoy en día, ¿no? Y una cosita en cuanto a lo que planteabais de cómo, entre comillas, vender esto de la renta básica universal. Yo creo que las cosas se venden convenciendo, y yo no sé si la mayor parte de los deciles que están en el medio van a salir beneficiados o van a salir perjudicados. Yo creo que hay que convencer de que esto es de justicia, y si no, a mí me cuesta más defender las cosas. Entiendo que está bien ofrecer algo que encima es atractivo para la mayor parte de la ciudadanía, pero a lo mejor no es la mayor parte de la ciudadanía la que sale beneficiada. Por lo tanto, yo creo que la pedagogía a lo mejor tiene que ser menos utilitarista y más convencida. Y por otra parte, de todas maneras, creo que vivimos en una sociedad tan grupal, en la que los derechos se tienen porque se pertenecen a un colectivo, más que porque se tienen necesidades o se tienen derechos individuales. Aquí, quien es pensionista tiene unos derechos porque es pensionista, por encima de personas, por ejemplo, que están en una situación pertenecen al grupo de las personas desempleadas y a lo mejor están seguramente en una situación de necesidad mucho mayor. Quiero decir que no atendemos realmente, nos hemos acostumbrado a no atender ni a las rentas ni a las necesidades personales, sí, del entorno cercano, privado, íntimo que nos rodea, de nuestras personas cercanas, sino por la pertenencia al grupo. En este caso, como he dicho, al grupo es una evidencia que hay derechos de unos colectivos que no los tienen otros y que no sé. Y a mí eso ya me parece que, por eso, la renta básica universal a mí me parece que es una gran idea, pero con todas estas dificultades de lo que es el asentamiento de un montón de ideas reales, de maneras de vivir hoy, que todas asumimos y muchas veces defendemos y reivindicamos con pancartas también, que a mí me parece complicado que se asuma. A ver, yo lo defiendo, pero habría que empezar también, quizás, ir acompañando. Yo creo que la renta básica universal, si no se consiguen otras cosas, no se va a conseguir. Y será de poca utilidad que haya una renta básica universal si el derecho a la vivienda, por ejemplo, no es real. Por ejemplo, todas esas cosas, no. O sea, hay que dejarlo ahí y es una reivindicación muy interesante y además me parece inteligente, novedosa, eso sí que es innovador y eso sí que nos hace replantearnos un montón de cosas, o sea, de las que estamos hablando, hasta el derecho a trabajar, o el derecho a la pereza o el derecho a no sé qué, pero creo que de verdad no nos olvidemos de otras cuestiones que tenemos, porque creo que muchas de ellas van a dificultar mucho la comprensión de lo que se está queriendo conseguir con la renta básica universal. Mucha gente no lo va a aceptar. Oinarrizko errentarekin arazoa izango da, arazo bera. Oinarrizko errenta, bermatuta ukiko dituzu minimo batzu, baina hortik aurrera lan ordaindua egin nahi baduzu, arazo berbera izango da. Eta gainera, eta injustizia ere berbera izango da, zen eta batzuk eukiko dute lana, eta oinarrizko, eta gero fiskalki bikidatu behar dutena, baina beste batzuk eukiko dute oinarrizko errenta eta ez dute lanik izango, beraz, esan nahi dut, bai, hori da, muinean, azkenean hor dago, horregatik hori ez da galdu behar inoiz biztatik.